Hola, queridos amigos, no se asusten, no perdí el sombrero, sino que se me acaba de volar después de una conversación que tuve con Nicolás Messina, emprendedor y CEO de Comarsa, una compañía de transformación de residuos sólidos petroleros que opera en la cuenca de Vaca Muerta. Conversamos acerca del enorme potencial que tiene esta cuenca respecto a la matriz energética argentina y las posibilidades de dar vuelta la cuenta exportadora que hoy reside fundamentalmente alrededor de todo el complejo agroexportador. Los espero el próximo sábado en un programa espectacular. Muy buenos días, Nico Messina. Te doy la bienvenida a este espacio compartido entre la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política. Es un placer, no nos veíamos hace tiempo y bueno, quería charlar especialmente contigo porque estás en el enclave en este momento. Vaca Muerta es como que está catalogado como, no sé, una bala de plata de Argentina en el terreno energético y bueno, todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Ayer vimos un discurso de Macron en Francia planteando un escenario, yo te diría hasta catastrófico con el tema de la energía, de la escasez, de los tiempos que vienen por delante. Así que bueno, se ha revalorizado más que nunca este, este espacio de producción que tiene el interior, Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Y bueno, vos estás operando ahí, es como que tenés un termómetro de la actividad desde uno de los sombreros tuyos que tiene que ver con la conducción de una empresa, Comarsa, que se dedica al tratamiento de residuos sólidos petroleros. Así que todo lo que llega de ahí, lo que se genera, es como que pasa por Comarsa. En paralelo, sos también entrepreneur, tenés distintos emprendimientos vinculados a esa área. Así que bueno, Nico, quería charlar especialmente contigo y empezamos con una pregunta, quizás muy importante, digo, para los que no tenemos contacto directo y por ahí vemos estos temas en los medios como que aparece Vaca Muerta como la gran promesa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Vaca Muerta? Me gustaría que nos cuentes un poco en este espacio, a ver de qué se trata, cómo lo podemos dimensionar y realmente por ahí el potencial del que se habla mucho, en qué medida puede ser realizado en un corto o mediano plazo de que realmente produzca o dé vuelta lo que sería la matriz energética argentina, y no solo eso, sino la cuenta exportadora hoy que más o menos alcanza unos $1.200 per cápita para todo lo que es el complejo agropecuario, pero hay algunos cálculos, algunos analistas que hablan como que esto daría vuelta y prácticamente hasta tendría el potencial en 20, 30 años de duplicarla. Bueno, Nico, muy bienvenido y me gustaría que conversemos un poco sobre esto. ¿De qué se trata Vaca Muerta? Dani, querido, bueno, un placer volver a hablar contigo. Eh, a ver, Vaca Muerta hoy principalmente es una cuenca que básicamente lo que está haciendo es explorando en una etapa avanzada, es decir, está empezando a dar los primeros pasos en lo que sería una etapa de industrialización. Eh, si se puede separar en dos, vos tenés una vaca muerta que sería para lo que es petróleo, oil, y otra vaca muerta que para mi perspectiva es la más interesante en el mediano y largo plazo, que es de gas. Para lo que es oil, podemos estar hablando de una ventana de 10, 15 años en donde va a haber una transición energética, a los ponchazos o no, pero va a haber una transición energética, entonces sería una carta ganadora en el corto plazo, pero probablemente una carta perdedora en el mediano o largo plazo. En cambio, con el gas lo que sucede es que verdaderamente Vaca Muerta es una cuenca gasífera. eh, el gas es la transición energética, digamos, o sea, vos hoy reemplazando lo que es la matriz energética mundial de carbón por el gas, el impacto que tendría en el efecto invernadero sería monstruoso, con lo cual, si vos me decís, bueno, yo lo que voy a necesitar para Vaca Muerta es capitales intensivos. Bueno, el mundo le está dando la espalda al petróleo, ¿no? O sea, los grandes capitales del mundo dicen, che, petróleo, la verdad que empecemos a hacer un poco de compliance y por más que les gustaría, se están corriendo, ¿no? Por lo menos los institucionales, los que, digamos, de alguna manera
tienen fondos un poco más serios. En cambio, con el gas es otra cosa, ¿no? Porque dentro de la transición es, digamos, de los fósiles, por ahí la energía como más limpia. Con lo cual, hoy Vaca Muerta es una cuenca que, a diferencia de lo que por ahí fue en 2018, que en 2018 sí se hablaba mucho, había estado en todos los medios y demás, estaba en una etapa temprana, es decir, las variables que se ponían sobre la mesa, que eran auspiciosas, eran, bueno, la calidad de la piedra, hicimos algunos pozos y nos fue bien, es mejor que Permian o las cuencas, las mejores cuencas de Estados Unidos, por ende, por propiedad transitiva. Si tenemos mejores condiciones de base, podemos ser, digamos, similares a Estados Unidos. Lo que había que recordar es que en Estados Unidos se reinyectaba de una manera excepcional el capital y, por supuesto, tenían como cierto horizonte. Vaca Muerta lo que faltaba validar era eso, si nosotros teníamos la capacidad operativa como para transicionar de lo que es exploración a industrial. Bueno, yo creo que este año, post pandemia, eso se empezó como a validar un poco más y por eso dejamos de hablar de Vaca Muerta en términos de las inversiones que había que hacer en perforadores, pozos y empezamos a hablar de la infraestructura. Ese fue el cambio que para el que no entiende Vaca Muerta puede ver la diferencia. Si yo le hablo de cuestiones técnicas no lo va a entender. Ahora, en 2018 se hablaba de que YPF, Chevron o Pan American hicieron un pozo y les dio récord y era todo como algo promisorio, pero habían hecho 3, 4 pozos, no sé, 15, 20. Bueno, ahora se viene perforando de manera sostenida, se pusieron en producción todos los pozos que se habían hecho y que no se habían puesto en producción, entonces le empezaste a pegar el cuello de botella de la infraestructura de lo que es el midstream, ¿no? O sea, cómo llevo esto que produje a 1.200 kilómetros, cómo lo llevo a alguna zona portuaria como para que me genere las divisas que me tiene que generar. Por el momento, se hicieron este año o el año pasado, se empezaron a hacer las primeras exportaciones, justamente con esto que decías vos de cómo se puede transformar digamos, la matriz energética, pero por el momento es algo muy de cabotaje, que no es menor, digamos, si vos pudieses de alguna manera contar con la infraestructura para reemplazar a contratemporada, eh, sería algo interesante, por la última estás haciendo una verdadera sustitución de importaciones en algo que sos competitivo, ¿no? No metiéndole impuestos como para poder competir en algo industrial. Entonces, hoy lo que realmente el sector está demandando es más que nada decir, bueno, yo te lo produzco, hago las inversiones, me da perfecto, tiro todas las métricas de inversión y me da perfecto, tengo la guita, hago un hundimiento de capital, ¿por dónde lo saco, viste? Eso es en términos de infraestructura. Y después tenés el condimento político, que es lo mismo que pasa con todas las actividades, digamos, de alguna manera extractivas, y que sobre todo que tu precio compite en el mercado interno, ¿no? O sea, que vos me digas que no te dejo exportar zinc o cobre, por ahí no tiene mucho sentido, porque la verdad es que ¿para qué voy a cuidar el mercado doméstico? Bueno, en lo que es petróleo y gas, quizás sí tendría sentido que vos descalces el mercado local del mercado de exportación. Entonces, desde lo político lo que hay que hacer es darle un contexto donde vos no tengas una lapicera de oro en cualquier momento para decir, mira, ahora necesito las divisas, te dejo exportar, y en 3 meses, cuando necesito que te vuelques al mercado doméstico sin los valores de, no sé, a $100 el barril, vendeme el gas hoy a, no sé, 150 pesos. John Boyd probando suerte en New York. Sí, Perdón, Nico, me gustaría sí. acá pararme un segundito y preguntarte, eh, digo, vos tenés una visión de los negocios, operás como entrepreneur hace mucho tiempo, y la verdad es que hay una instancia, una palabra quizás mágica en el mundo de negocios que es el delivery. Ahora que está tan de moda, vemos todas estas Sí. motitos que aparecen por las distintas ciudades, no solo de acá, sino del mundo. ¿En qué medida podemos hablar de, porque los argentinos hace tiempo como que estamos siempre escuchando de los grandes potenciales, somos promesa siempre en un Sí. montón de rubros y no terminamos haciendo el delivery, como decía Ortega y Gasset, a las cosas argentinos? Bueno, ¿en qué medida esto se puede convertir en un momento, vos decís, no sé, prenden la hornalla en Europa ahora con esta crisis energética, las industrias quizás de Brasil o de Latinoamérica y encontrarse con este gas de exportación como el que quizás hoy sí tenemos delivery, cuando prendemos están viniendo, quizás estamos prendiendo las hornallas con gas de Qatar, que viene con estos buques regasificadores que hay una planta ahí por Bahía Blanca,
O sea, es como que esto quizás nos suena extraño a nosotros los argentinos por ahí tan descolgados del mundo, pero bueno, hoy estamos consumiendo gas de Medio Oriente. ¿En qué medida esto se puede quizás como invertir esa relación y que, no sé, de acá a 2 años, así como comen carne argentina en Alemania, digan, bueno, estamos prendiendo la hornalla con gas argentino? Bueno, te vuelvo a dividir la industria en dos. En lo que es el petróleo, ya sucedió eso. El año pasado hubo buques exportando a Estados Unidos, México, distintos lugares. Pero yo te diría que el mundo no necesita tanto el petróleo argentino, o por lo menos no es algo que en términos de productividad vos seas tan atractivo. Es decir, necesitas un barril en un segmento de precios donde no se da por mucho tiempo. Y es como decir, salvando la distancia, es como decir si Arabia pudiese competir con la soja argentina. Probablemente sí, si la soja está a $600, un sistema de riego y un CAPEX elevado le serviría. Si la soja baja a 300, te deja Argentina, Estados Unidos y Brasil y un poco de Australia, ¿no? Ahora, con el gas sucede algo distinto. Si bien en el gas sí somos competitivos, por eso hablaba de lo que es la cuenca gasífera, sí somos competitivos, lo que necesitas es digamos, una infraestructura un poco más picante que cargar un barco y mandar petróleo, porque el gas lo necesitas transportar para que sea eficiente, necesitas transportarlo en el formato conocido como GNL, ¿no? O LNG para la sigla en inglés. Y ahí sí, Argentina no tiene capacidad, no tiene una planta de liquefacción de gas tal que vos puedas llegar con gasoducto, no sé, al Golfo de San Antonio o a Bahía Blanca, donde sea, más allá de que necesitas un calado un poco más picante para entrar con semejantes barcos, pero hoy no tenés una planta que vos puedas licuar el gas, cargarlo en un buque y llevárselo a contratemporada cuando sube la demanda en Europa o en otras zonas. Que sí el mundo necesitaría eso, a los valores que estamos estaríamos teniendo un problema con los términos de intercambio, ¿no? Porque estaríamos exportando algo que nos sobra, o sea, 8 o 9 dólares, sería un chorro de dólares. Pero bueno, tenés que hacer una inversión. Yo no tengo muy en claro cuánto es, pero depende. O sea, son inversiones que son de 500, 1000, 2000, 3000 palos que necesitarías y que por supuesto el repayment de eso requiere un poquitito más de largo plazo que hacerte, no sé, 40 pozos que salen hoy entre 5 y 8 millones de dólares, sacar el petróleo y mandarlo como está, digamos. Es más eficiente el transporte sin industrializar en el petróleo. El gas necesita un proceso de licuefacción porque si no, no tiene sentido, es más caro el flete, digamos, que lo que vas a llevar adentro del barco. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Nico, justo hablaste ahí, me gustaría agarrarme de eso, de las inversiones que necesitamos, que por supuesto son multimillonarias, en dólares, en pesos, no, por supuesto. Y bueno, te quería preguntar un poco porque es como que el mundo está empezando a girar, sobre todo hemos visto los episodios alrededor de la invasión de Rusia a Ucrania, está el mundo girando alrededor de esta rivalidad incipiente y que se va profundizando con el tiempo entre Estados Unidos y China, y en todos estos mercados, en estas áreas de producción, aparecen jugadores de ambos lados. Hemos visto, vos mencionaste el caso de una empresa como Chevron particularmente. Vemos ahora, de hecho, Sergio Massa está por viajar a Estados Unidos por una gira donde justamente va a ir a Houston, el enclave del poder petrolero tejano. Bueno, en el caso de China hay otros jugadores también que andan dando vueltas. En el caso de Vaca Muerta, ¿de qué podemos hablar si nosotros tuviéramos que armar un mapa de los jugadores? Y me gustaría preguntarte si vos ves de que están en condiciones por ahí de traer y hundir estos capitales necesarios para que nosotros tengamos estas plantas de licuefacción y poder salir con el gas argentino al mundo. Mira, en lo que es las grandes operadoras, ¿no? Vos tenés, las operadoras son las que inician la cadena, digamos, de producción, que son las que licitan las áreas, comprometen inversiones y demás. Todos los actores que están hoy en día en la cuenca están en condiciones de más o menos realizar las inversiones que se necesitan. Y además está sucediendo algo interesante, que esto lo lideró, bueno, Miguel Galucho con Vista,
que tampoco no es real que necesitemos a los grandes capitales del mundo para esto. Es decir, vos fíjate que bajo la ley, digamos, justo lo nombraba Houston, Texas. En Houston, vos y yo, si levantamos 100 palos y licitamos un área, podríamos ser petroleros, digamos. Entonces, si bien lo que es la legislación argentina requiere otras exigencias, porque vos no sos dueño de la superficie, etcétera, eh, no necesitas grandes jugadores, no obstante, estos grandes jugadores que hoy definitivamente están en condiciones de hacer las inversiones. Después tenés jugadores más chicos. Eh, Galucho inició con Vista, la están rompiendo, digamos, y hizo lo que tenía que hacer, pero después lo tenés a Manzano con Phoenix, que también le está yendo muy bien. Entonces, yo creo que con digamos, cierta previsibilidad los capitales aparecerían solos en el formato que el mundo te exija. Es decir, si vos hoy digamos, no sé, los grandes fondos institucionales no pueden hacer una colocación para que vengan, no sé, cualquiera de las operadoras y demás, podés tener a los chicos que por ahí son un poco más escurridizos, que levantan algunos millones un poco más chiquitos, pero atomizás un poco más a los jugadores y rápidamente podés salir. De hecho, yo tengo una preferencia por el estilo de operadoras, como puede ser Vista, que son ágiles, que tienen una mirada, parecerían ser una startup. Vos entras a Vista y parece una startup de Silicon Valley, ¿viste? Y sin embargo están con el petróleo y el gas. Pero yo creo que se puede dar un mix de las dos. Hoy el que lidera y va a seguir liderando es YPF, digamos, pero tenés jugadores atrás que te empujan, tenés un Pan American, tenés un Tech Petrol, y después tenés las tradicionales de siempre, o sea, Shell, Chevron, ExxonMobil, y después hay un montón de UTES, que es un entramado un poco más complejo, porque quizás la bandera la lidera una, pero atrás tiene los fondos, no sé, de Equinor, digamos que es algo que por ahí no es tan conocido para el grueso de la gente, con lo cual si vos me preguntás a mí, Dani, hablar de 20.000 palos en el mundo hoy no es lo mismo que hablar de 20.000 palos en el pasado, con lo cual en lo que es la producción, si las condiciones están dadas, realmente estas son empresas que, digamos, que no le mueve la aguja a decir, che, están haciendo un review de los resultados del año y dicen, bueno, mandate 5.000 palos para Argentina, pongamos una ficha ahí que nos está yendo bien. Y con 4 jugadores que pongan 5.000 palos, tenés los 20.000 palos que necesitabas para que esto explote. En cuanto a infraestructura, quizás es un poco más atractivo porque aparecen jugadores que no necesariamente son operadores. Vos tenés los que tradicionalmente siempre tuvieron, en lo que es el proceso de industrialización y transporte, aparecen los jugadores que justamente en términos económicos son los que no era abundante el recurso. Es decir, vos tenés Corea, Japón, Alemania, que esos tipos sí tienen empresas muy serias con tecnología, incluso que podría ser hasta tecnología que no necesariamente es con hundimiento 100%, puedes tener plantas móviles y demás, que aparecen en el plano de decir, bueno, che, mirá, está viniendo, no sé, por una cosa, está viniendo una empresa alemana, licitó un área y se asocia con otra empresa alemana para poner una planta de liquefacción en Bahía Blanca, en Entre Ríos, perdón, en Entre Ríos, en Río Negro, donde sea, ¿no? Entonces, ahí incluso el abanico es hasta más interesante. No necesitas que el mismo que hundió 100, 200 o 1.000 palos en un pozo o en un área se vaya a hacer la misma infraestructura. Con lo cual, pero sí, lo que sí necesitas es, insisto, que esos jugadores que son medio un proxy, si vos pensás en la cabeza del inversor, vos sos una empresa alemana que puede tener 2.000 palos para armar una bruta planta de liquefacción. Dice, bueno, tiramos un mapa de jugadores. ¿Qué inversiones tienen comprometidas? Y tenés inversiones que son, digamos, para ellos son, viste, no es decir, che, mirá, se viene fuerte Vaca Muerta. Hay inversiones por 8.000 palos, bueno, esperemos que toquen, viste, la campana de los 15 y ahí sí hundimos, ¿no? Y después tenés el efecto, digamos, de tracción o efecto Pigmalión. Si todas las empresas de la industria dicen que Vaca Muerta va porque uno prendió la candelita, lo más probable es que las inversiones llegan, vos no te la vas a perder, ¿viste? Hay como una especie de FOMO, ¿no? Fear of missing out. Che, yo soy el CEO de una empresa coreana, el presidente me está presionando para que la estrategia de abastecimiento de gas la tenga asegurada acá a 30 años. Y no voy a andar pichuleando por 2.000 palos si tengo una cuasi certeza de que va a haber jugadores picantes que van a desarrollar toda la cuenca gasífera de Vaca Muerta. Digo, bueno, entonces, ¿sabes qué? Mira, puse 2.000 palos acá, tengo uno en Sudamérica, con lo cual ningún conflicto bélico va a hacer que me quede sin gas. Bien, viste, capaz que hasta es ministro en el mandato que sigue, ¿no? Entonces, como estrategia de abastecimiento, yo creo que hoy deben estar renunciando un montón de gente en Alemania por haber sido
dependientes al 100% de un gasoducto que ni siquiera lo tenías adentro de la Unión Europea, digamos, ¿no? No es que es alguien que lo puedes presionar con el euro. Entonces, en ese sentido, creo que Argentina hoy tiene una ventana en donde se cruzan algunas cosas que es el nivel de avance que tenés, el entramado pyme que tenés hoy, las empresas que lideran, las cuestiones de infraestructura que están ahí, digamos, no es que tenés que hacer un estudio de factibilidad que te lleva 2 años, tenés todo y todos están esperando como para tener un poco, y además tenés gente que quiere creer, ¿no? O sea, no es que los tenés que convencer. Ellos quieren creer, te dicen, dame 3 señales positivas sostenidas en 2 años y la hundo, ¿viste? No es que estás yendo a buscar a una automotriz a que instale y te ayude ¿viste? Con la situación de importaciones, que es más un favor geopolítico que algo que realmente quieran hacer. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Está claro, Nico. Me gustaría, para cerrar este espacio, una charla extraordinaria, me quedo con un título fantástico que por ahí no es un juego de grandes players, sino más bien por ahí de un ecosistema donde participan y se ven alentados un montón de pequeños jugadores que concurren, y por ahí uno, bueno, es como que tiene que desmitificar eso de los grandes nombres en ese aspecto. Y bueno, me gustaría preguntarte un poco, y tiene que ver con las banderas de este espacio, la hora del federalismo, que es, ¿qué papel le cabe un poco a los actores, sobre todo provincias, y bueno, y en ese juego que tienen con el Estado Nacional respecto a, no sé si crear las condiciones, quizás las condiciones están creadas en parte por esto que decís desde afuera, que los alemanes apostaron todas sus fichas en el casino a este vínculo con Rusia, y bueno, es como que eso crea condiciones en cierta forma, pero bueno, ¿en qué medida los estados nuestros tienen que acompañar o tienen que redefinir o se tienen que adaptar para meterse en este juego nuevo? ¿Cómo lo ves? Me gustaría alguna palabra tuya para cerrar. Mira, Dani, yo creo que no estoy tan seguro, no lo puedo afirmar, pero no estoy tan seguro de que si Vaca Muerta existiría a lo largo de los 2 mandatos o 3, digamos, pensando que esto inició en 2014 con el último periodo digamos, de Cristina, tuvo un boom durante los años del PRO, de Cambiemos, y hoy se sigue hablando. Yo no creo, o quizás no estoy tan seguro de que Vaca Muerta hubiese sido Vaca Muerta sostenida cuasi política o como una especie de proyecto transpolítico si no hubiese estado un partido provincial a la cabeza de Neuquén, ¿no? Como es el MPN, que puede ser de mayor o menor simpatía, pero al ser provincial yo creo que se ha acomodado muy bien en defender el proyecto a través de los distintos gobiernos, ¿no? Con lo cual yo creo firmemente que en este caso yo opino desde acá que la cuestión subnacional, es decir, el MPN como partido político que lidera y gobierna la provincia, tiene un rol clave dentro de lo que es el entramado, es decir, las pymes que están acá, las empresas que están acá, que se establecen acá y demás, por supuesto que necesitan tierra fértil para crecer, para contratar, para invertir, necesitan ayuda, necesitan cercanía con el gobierno. Y acá hay muchas cámaras, hay mucha cercanía, es decir, vos si sos un empresario, necesitas ser un empresario súper importante para pedir una audiencia con las autoridades y plantear tu escenario y proponer, y la verdad es que se han movido bien en ese sentido. Eh, Creo yo que a pesar de las condiciones macroeconómicas y lo que planteaba cada uno de los gobiernos que pasaron por la Rosada, ¿no? O sea, más a nivel nacional. Sin ir más lejos, yo no creo que haya habido una política activa del gobierno nacional durante la pandemia y un poquito saliendo de la pandemia para lo que era, digamos, el desarrollo de Vaca Muerta, y sin embargo el gobierno, digamos, de Neuquén sí bancó mucho, ¿no? Estuvo cerca de las pymes, estuvo acompañando, sostuvo, lo mismo los sindicatos, digamos, se habla digamos, de los sindicatos hoy en día y por ahí se generaliza todo y el sindicato, sobre todo de petroleros privados o todo lo que es la parte petrolera, es un sindicato que te deja trabajar, es un sindicato que por supuesto hace los reclamos que tiene que hacer, pero con la puerta de tu empresa abierta, no es que te cruzan y empiezan a negociar. Entonces,
Tampoco estoy tan seguro que hubiese sido o que sea la vaca muerta que hoy es si hubiésemos tenido quizás un sindicato que esté pensando más en el corto plazo que en el largo plazo. Entonces, si vos me preguntás de las fuerzas, yo creo que el gobierno nacional tendría que hacer algo a nivel, te diría, hasta constitucional, cosa de que no pueda cambiar, diciendo, señores, lo que esté encuadrado en esta ley no se toca y quien esté acá no se va a tocar por los próximos 20 años, salvo modificación constitucional, y yo creo que esto realmente es lo único que necesita, es decir, tener previsibilidad de que saqué 2.000 palos, los hundí en Argentina y cuando le doy la vuelta tengo por lo menos los mismos dólares que puse si me fue mal, y si no, perdí, pero es mi riesgo empresarial, no puedo agregarle un componente. O esto se piensa en tasa de descuento. Yo digo, bueno, voy a poner 5.000 palos en Argentina, ¿no? El Pozo, la Roca, no sé lo que es, funciona todo perfecto, excelente. Bueno, subile 15% en dólares por el riesgo argentino. Y ahí ya te compite Colombia, te compite México, te compite Ecuador, ¿entendés? Ahí queda fuera el plano. Entonces yo creo que a nivel subnacional, Neuquén ha hecho todo lo que estaba a su alcance de hacer. Creo que tanto las cámaras empresariales, los sindicatos, las empresas que traccionan, YPF como un brazo empresarial, pero con una política, atado a una política pública, también hizo un gran papel, porque muchas veces el riesgo empresarial hace que vos te corras, YPF no se corrió de esta, sostuvo cuando había que sostener. Entonces, cuando vos haces un repaso, decís, che, bueno, ¿y por qué esto no está funcionando? O sea, ahí, ¿qué pasa acá? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el par de ojos que tendrías que mirar a la cara para decirle, loco, estás impidiendo el desarrollo energético? Y a mí no se me ocurre otra cosa que el Estado nacional, digamos, no dar las condiciones que necesitan el resto de los actores como para que esto crezca. Y te cierro con algo. Hace poco hubo una cena con la visita de Massa, hubo una cena con las cámaras empresariales y demás. Y el gobernador en una dice, muchachos, o sea, ustedes atravesaron la pandemia, atravesaron un barril negativo, están acá, están más sólidos que nunca, están con ganas de invertir. Lo único que necesitamos es un acuerdo nacional, y es real, digamos, no le puedes reclamar nada al gobierno provincial, digamos, porque en donde puede apoyar, apoya, y en donde no puede apoyar, se corre, no es que, viste, está impidiendo o diciendo, che, esta es para mí. Entonces, si me preguntás a mí, ¿por qué no? Vaca Muerta extiende y agarra una punta de Reunión, una punta de Mendoza, y por supuesto la parte atractiva es Neuquén. Con lo cual se reduce a Neuquén, Vaca Muerta. Y Neuquén ha hecho el rol que tenía que hacer, y a lo largo nunca jugó con nadie. Una vez que vos decís, bueno, el MPN jugó más con uno que el otro, no es real. Ha sabido correrse de lo que podía ser favorable en una transición política, se ha sabido correr, ha sabido bajar el perfil hasta que transicionaron, volver a levantarlo, recibió a todos los colores, a todos los funcionarios, con lo cual, para mí en lo que es términos subnacionales, es decir, en gobiernos provinciales o municipios, cámaras locales, sindicatos, no le encuentro una falla. Por supuesto hay cosas para mejorar, pero no le encuentro una falla en la cual vos puedas ponerle el tilde y decir, bueno, acá es donde se frenó Vaca Muerta. Bueno, Nico, te agradezco muchísimo, una charla extraordinaria. Me quedo con un montón de títulos y espero que sea apenas tu primera visita y que la próxima la podamos hacer quizás brindando por el delivery de este gas en algún país emblemático del mundo desarrollado. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, Nico, que tengas un muy buen día. Gracias. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.